Hola, soy Dip Eugenia de la Comisión 9 con la profesora María Victoria Sierra Ortega en TIO Matemáticas. En este video voy a hablar sobre proporcionalidad inversa. Voy a explicar cómo identificarla, sus características principales, en qué se diferencian de las relaciones de proporcionalidad directa y voy a mostrar si en el taller se presentó una relación de proporcionalidad inversa. Para poder identificar cuando dos variables se relacionan de manera inversamente proporcional, hay que saber que una relación de proporcionalidad inversa ocurre cuando el producto entre dos variables es constante. Es decir, si una variable aumenta, la otra disminuye de manera proporcional. Matemáticamente se puede expresar como x por y igual a k. También se puede expresar y igual a k sobre x, donde x e y son las variables y k es la constante positiva. Ahora que sabemos lo que es la proporcionalidad inversa, Vamos a responder cómo ¿cómo podemos podemos identificar identificar que dos variables se relacionan inversamente proporcional? si al Si al aumentar aumentar una una variable variable, la la otra otra disminuye de disminuye forma de que su forma que su producto producto sigue sigue siendo el siendo el mismo, mismo, es es una una relación relación inversa. inversa. Si Si la la respuesta respuesta o el o el producto producto de de x x por y por y se se mantiene mantiene constante, constante, también es su también es su proporcionalidad proporcionalidad inversa. inversa. Si Si al al graficar graficar los los puntos puntos de las de las coordenadas coordenadas cartesianas cartesianas y la y la curva curva es una es una hipérbola, hipérbola, también también es es una una proporcionalidad proporcionalidad inversa, inversa, que ese que ese gráfico les gráfico lo vamos a vamos ver, a ver, que ese que ese gráfico lo gráfico lo vamos a vamos ver a ver más más adelante. adelante. Un ejemplo sencillo que podemos presentar para entender mejor el tema es que si tenemos un auto que recorre una distancia fija y se aumenta su velocidad, El tiempo que va a tardar en llegar va a ser menor. Entonces, para este ejemplo, lo que primero vamos a usar es la expresión expresión matemática matemática de de y y igual a k sobre x, y después, para saber si es de proporcionalidad directa, vamos a usar la expresión de x por y igual a k. Vamos a poner los números a este ejemplo y vamos a suponer que el auto recorre 240 kilómetros a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, vamos a reemplazar valores. Y igual o tiempo igual a 240 kilómetros sobre 60 kilómetros por hora. Y nos va a dar 4 horas. Y si le queremos cambiar el valor y supongamos que aumenta la velocidad a 80 kilómetros, vamos a hacer tiempo igual a 200 kilómetros sobre 80 kilómetros por hora. Y nos va a dar 3 horas. Entonces, para saber si la proporcionalidad directa, vamos a usar la expresión matemática de x por y igual a k y vamos a reemplazar sus valores. Haríamos 60 por 4 y nos da 240 y 80 por 3 nos da 240. Nos da 240. Entonces su producto siempre va a ser 200. Entonces es de proporcionalidad directa porque si aumentamos una variable y disminuimos la otra, siempre va a dar el mismo resultado. Ahora vamos con el punto B, que vamos a dar características propias de este tipo de comportamiento matemático. Su principal característica es que el resultado de esas dos variables tiene que ser constante. También que su variable aumenta y la otra tiene que disminuir proporcionalmente. Su gráfica no es una recta, nos vamos a dar cuenta porque es una hipérbola. Se suele aplicar en situaciones de la vida cotidiana como para distribuir por partes iguales, por ejemplo puede ser un trabajo grupal. Ahora vamos por el punto C y voy a mostrar similitudes y diferencias entre las proporcionalidades directas e inversas. Una similitud que se muestra es que en ambos casos muestran cómo una variable depende de la otra. También tienen una constante que caracteriza la relación, como por ejemplo, en la proporcionalidad directa el constante está en el cociente y la inversa está en el producto. Y también en ambos casos se puede usar en situaciones reales. En la directa se puede usar para compras, precios, medir una distancia. Y en la inversa para trabajos en equipo, velocidad y tiempo, como di en ejemplos anteriores. Y ahora vamos a hablar de las diferencias que hay en las proporcionalidades directas e inversas.
En el caso de la proporcionalidad directa, cuando una de sus variables aumenta, la otra variable aumenta a su par. En cambio, en la inversa, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. También en la proporcionalidad directa, su fórmula es y igual a k por x, donde k es una constante. En cambio, en la inversa, su fórmula es y igual a k sobre x, indicando que el producto de la variable es constante, que en este caso es y. En esta diapositiva les voy a mostrar los gráficos de la proporcionalidad directa que está en el lado izquierdo y la inversa que está del lado derecho. La gráfica de la izquierda podemos apreciar que es una línea recta que pasa por el origen 0.0. Y en la gráfica de la inversa es una curva que llamamos en todo este video la hipérbola, que se acerca a sus ejes pero que no los toca nunca. En todos los trabajos vistos en el taller de matemáticas encontré una fórmula en donde existe una relación de proporcionalidad inversa que es para determinar la concentración de alcohol en sangre hecha por el químico Wittenberg. En esta fórmula vamos a tener distintas variables. C va a indicar la cantidad de concentración de alcohol en sangre, A es la cantidad de gramos que hay de alcohol en sangre, M es el peso y R es el factor de distribución, que en mi ejemplo voy a usar una mujer, entonces su factor es 0,6. Al resolver esta fórmula me queda 0,83 y si yo uso la expresión matemática de x por y igual a k, reemplazo sus valores de 48 por 0,83 y me da un aproximado de 40. Este fue todo mi video explicativo sobre proporcionalidad inversa. Muchas gracias por ver.